El silencio en la iglesia de San Mateo no comenzó cuando cesó la música, sino cuando el Papa León XIV detuvo la misa de aniversario antes de que terminara el primer himno. La liturgia oficial, diseñada para la celebración y el decoro institucional, se fracturó en el pasillo central. Allí, un ujier guiaba firmemente hacia la puerta lateral a Margaret Collins, una viuda de 76 años que no se resistía. Solo caminaba disculpándose en voz baja por retrasar a los demás. En sus manos, apretado contra su abrigo gris, llevaba un pequeño crucifijo de madera de nogal y roble, un objeto desgastado que alguna vez colgó sobre la cocina parroquial. Para el entorno oficial, la mujer representaba una interrupción incómoda. Para la realidad humana del lugar, Margaret era la memoria viva de la comunidad, alguien que durante 38 años sirvió comidas en la parroquia y pasó más domingos lavando ollas que sentada en los bancos. Esta escena inicial expone la profunda contradicción que el Vaticano encontró al llegar a esta comunidad de Pensilvania. Por un lado, la fachada del éxito institucional gestionada por el padre Daniel Mercer, un sacerdote que llevaba 11 años al frente de San Mateo, admirado por donantes influyentes y conocido por transformar problemas humanos complejos en gráficos limpios y números de alta confianza. Bajo su dirección, el techo del templo se había reparado y las familias acaudaladas regresaron a las bancas. Sin embargo, detrás de esa estructura reluciente, la cocina parroquial estaba cerrada con llave. El programa de asistencia alimentaria gratuita para ancianos había sido cancelado y los voluntarios despedidos. Mientras el pontífice se preparaba para bendecir el santuario renovado, el padre Mercer coordinaba los últimos detalles para inaugurar, antes de las 7 de la noche, lo que oficialmente denominaba una nueva residencia de retiro. El catalizador de la ruptura no fue una auditoría externa, sino una pregunta simple formulada desde el pasillo del templo por León XIV, al notar que nadie miraba directamente a la anciana. ¿Por qué se va? La respuesta inicial del padre Mercer buscó contener el incidente con la seguridad del administrador habituado a desactivar crisis antes de que se vuelvan peligrosas, argumentando que la señora Collins estaba alterada y que retirarla era un acto de amabilidad. Pero el orden formal terminó de quebrarse cuando Margaret, con la mirada baja, pronunció la frase que congeló los dedos del organista sobre las teclas. Solo pregunté a dónde fue el dinero de la cocina. Al examinar el crucifijo que Margaret sostenía, el pontífice detectó la primera línea de fractura. El objeto tenía un brazo más oscuro, reparado años atrás con madera de nogal por el difunto esposo de Margaret, James Collins, quien también había construido los gabinetes de la cocina. En la parte posterior llevaba grabada una inscripción clara: para los que no tienen mesa. Cuando el padre Mercer intentó justificar la situación, definiendo el cierre como una reestructuración necesaria y explicando que los fondos no fueron robados, sino redireccionados hacia un activo parroquial a largo plazo, la tensión cambió de naturaleza. Las cámaras se apagaron, las puertas del templo se cerraron y se ordenó la entrega inmediata de todos los registros financieros relacionados con el programa de comidas y la nueva residencia de retiro. El primer choque directo de visiones se trasladó a la oficina de finanzas, sobre una mesa larga cubierta de carpetas. Mercer compareció sin miedo, convencido de que los documentos y los marcos legales del fondo St. Matthew Renewal Trust, creado 18 meses antes, protegerían su gestión. Para el sacerdote, la adquisición de una propiedad de $982,000, sumada a $74,000 en mobiliario, portones y paisajismo, era una inversión prudente para albergar retiros del clero y conferencias que, con el tiempo, generarían recursos. Frente a eso, la contabilidad real indicaba que el costo anual del programa de alimentos cancelado era de apenas $18,000. La paradoja quedó expuesta por completo cuando los registros revelaron que la nueva propiedad supuestamente destinada a fines espirituales incluía 5 dormitorios, sala de vinos, sauna, piscina climatizada y un contrato para un chef residencial 2 veces por semana, sirviendo además como el espacio donde el propio Mercer pernoctaba de manera privada. El choque definitivo de esta primera etapa se desata cuando el pontífice exige revisar las restricciones originales de los donantes. El dinero que financió el activo no provenía de excedentes institucionales, sino del legado directo de James Collins, quien dejó $140,000 específicos para alimentar a los ancianos, junto con pequeños aportes de viudas y trabajadores retirados que entregaron seguros de vida y la venta de sus herramientas de trabajo. Las cuentas restringidas habían sido vaciadas 6 meses atrás para transferirse al fideicomiso de renovación. Ante la confrontación, Mercer sostiene su postura con frialdad conceptual, afirmando que el sentimiento no puede gobernar las decisiones financieras. Es en ese instante exacto cuando el análisis da un vuelco inesperado. Al indagar sobre el origen del crucifijo, Margaret revela un dato del pasado que desarma la narrativa técnica del administrador y expone el verdadero peso de la memoria en esa cocina vacía.
El crucifijo original fue tallado para el propio Daniel Mercer cuando aún estaba en el seminario, una época en la que cenaba regularmente en la mesa de los Collins debido a la pobreza de su propia familia. La revelación de la historia compartida transformó el despacho parroquial en un espacio de aislamiento absoluto. La mirada del Papa León XIV se desvió del gráfico de rendimiento financiero para fijarse en el rostro del padre Daniel Mercer. Aquel sacerdote pulcro, admirado por los donantes de alta capacidad, guardó silencio cuando la viuda Collins recordó los días en que él no era una autoridad eclesiástica, sino un seminarista cuya madre trabajaba de noche en una planta textil, un joven que dependía de la comida de aquella cocina y cuyo último año de estudios fue costeado, en parte, por el dinero de James Collins. La estructura del sistema, con sus comisiones financieras y sus fideicomisos de renovación, se agrietó ante la irrupción de una deuda moral insalvable. El padre Mercer cerró la carpeta frente a él, intentando restablecer el control mediante el horario oficial, recordando que la bendición de la residencia estaba programada para las 7 de la noche y que los invitados ya estaban en camino. Eran las 11:18 de la mañana. El pontífice solo respondió que quedaba tiempo suficiente y ordenó que Margaret lo guiara al epicentro del conflicto, la antigua cocina parroquial. El descenso a la cocina de San Mateo funcionó como una inspección arqueológica de la desolación. Las estructuras del obispado insistían en la viabilidad técnica del cierre, pero el entorno físico narraba otra historia. El espacio olía a polvo, metal frío y limpiador de limón, detenido en el tiempo desde hacía 9 semanas. Margaret conservaba la llave original atada a su muñeca con una cinta azul. Aunque Mercer había ordenado cambiar las cerraduras de todo el complejo, una puerta secundaria de mantenimiento cedió al viejo mecanismo. En el interior, la realidad operativa desmontaba cualquier informe de insolvencia. Las mesas de trabajo estaban plegadas contra los muros, las bandejas de servicio permanecían apiladas en cajas destinadas a una subasta inminente, y el refrigerador estaba desenchufado. En la pizarra informativa aún colgaba el menú de la última semana de actividad: sopa de pollo el lunes, pastel de carne el miércoles, pescado con puré de manzana y pastel de cumpleaños para el señor Nolan el viernes. El arraigo de la anciana hacia ese lugar quedó de manifiesto cuando, por inercia protectora, revisó si las perillas de la estufa estaban apagadas antes de quitarse el abrigo. Ella regresaba cada jueves solo para vigilar que los alimentos enlatados no se echaran a perder. El espacio físico le había sido revocado, pero su sentido de la responsabilidad permanecía intacto. La discrepancia entre la retórica oficial de la reestructuración y el impacto humano real se profundizó al abrir los contenedores etiquetados en los estantes. Margaret recordaba las necesidades específicas de cada cuerpo debilitado por los años. Helen requería comida sin sal, George necesitaba alimentos de consistencia blanda, y el señor Bell guardaba siempre un pan extra para asegurar su desayuno del día siguiente. Ante la pregunta del pontífice sobre el destino actual de esas personas, la viuda admitió la dispersión del tejido comunitario. Algunos dependían de los servicios sociales del condado, otros temían abrir la puerta a desconocidos, y 3 de ellos habían dejado de responder a sus llamadas. La llegada de Linda Carver, la antigua contadora de la cocina despedida por Mercer, tras oponerse a la consolidación de las cuentas, aportó los datos que el sistema intentaba omitir. Los recibos salvaguardados por Carver demostraron que el programa nunca fue deficitario. Los comercios locales donaban los alimentos básicos y los voluntarios aportaban la mano de obra. Los $18,000 anuales solo cubrían el combustible, los servicios públicos y los suministros básicos. El cierre no respondía a una falta de fondos, sino a la estrategia de Mercer de desalojar toda el ala de la cocina para preparar su arrendamiento como un espacio comercial de eventos privados. La codicia administrativa alcanzó su punto máximo cuando el pontífice revisó el inventario de la subasta. En el renglón marcado como el artículo 47, figuraba una cruz devocional de madera tallada a mano, retirada de la pared de la cocina, con un valor estimado de $25. El objeto que Margaret sostenía ya había sido tasado como un residuo liquidable. Fue en ese instante cuando la viuda dejó de justificar al sacerdote y recordó las palabras precisas de su esposo James al entregar la cruz original a Daniel. Un sacerdote debe recordar siempre quién lo alimentó antes de que la gente comenzara a llamarlo padre. El hallazgo de una fotografía del archivo parroquial, tomada tras la primera misa de Mercer, terminó por desmantelar cualquier argumento de ignorancia o negligencia. En la imagen, el joven sacerdote sonreía entre James y Margaret, justo debajo de la cruz de la cocina. En el reverso, escrito con el puño y letra de Mercer, se leía una promesa inequívoca: «Nunca olvidaré quién me alimentó». El olvido no había sido un descuido, sino una decisión corporativa consciente.
A las 2:40 de la tarde, la investigación eclesiástica abandonó el terreno de la memoria para adentrarse en la frialdad de los registros operativos de la residencia de renovación. El Papa León XIV solicitó los historiales de ocupación, los estados de cuenta de los servicios públicos y el calendario de huéspedes de la mansión de $982,000. Los documentos desmontaron la justificación oficial del proyecto. En los últimos 6 meses, el padre Daniel Mercer había pernoctado allí 87 noches, mientras que solo se habían celebrado 2 retiros formales, ambos vinculados exclusivamente al grupo de donantes acaudalados que posteriormente financiaron el paisajismo y la bodega de vinos. A las 4:05, la declaración de la empleada doméstica, Rosa Álvarez, terminó de consolidar la línea de fractura interna al confirmar que uno de los dormitorios principales era de uso privado y exclusivo de Mercer, con sus iniciales bordadas en las toallas. El personal de servicio llamaba al inmueble la residencia en privado, reservando el término centro de retiros únicamente cuando los donantes estaban presentes. La resistencia del sistema se manifestó a través de los mecanismos de contención habituales de la estructura diocesana. El responsable de las finanzas, Paul Hennessy, y los asesores legales intentaron mitigar el impacto proponiendo soluciones intermedias que protegieran la fachada institucional. Sugirieron reabrir la cocina comunitaria una sola vez por semana, crear un comité de seguimiento y posponer el acto público de inauguración de las 7 de la noche para evitar un escándalo que afectara la reputación de la diócesis. El padre Mercer, manteniendo una compostura rígida, insistió en que sus acciones respondían a una prudencia administrativa necesaria para asegurar la supervivencia de la parroquia a largo plazo. Sin embargo, la firmeza de la autoridad pontificia se impuso al identificar un detalle definitivo en la capilla privada de la mansión. Sobre el altar colgaba un segundo crucifijo de madera tallado por James Collins. La investigación determinó que el difunto esposo de Margaret había elaborado 2 cruces idénticas, una para la cocina de los necesitados y otra como regalo de ordenación personal para el joven Daniel. El sacerdote había trasladado su cruz privada al entorno del lujo, despojando al mismo tiempo la cruz que recordaba su deber con los desamparados. A las 5:10 de la tarde, el Papa León XIV adoptó una decisión que tensionó al máximo los resortes del poder institucional. El acto de presentación oficial no sería cancelado ni postergado. La inauguración continuaría exactamente según lo previsto, permitiendo el ingreso de todos los donantes de alto nivel, los miembros del consejo parroquial, los funcionarios diocesanos y los periodistas locales que habían sido convocados. La orden explícita rompía con la tradición del silencio y la resolución a puerta cerrada. El plan del pontífice consistía en confrontar la apariencia del éxito financiero con la realidad del despojo en el mismo espacio que el dinero restringido había edificado. No habría una solución administrativa oculta, sino una exposición directa de los hechos ante la comunidad cuya confianza había sido utilizada para financiar la residencia privada. Las puertas de hierro de la propiedad se abrieron a las 6:40 de la tarde bajo una atmósfera de extrema tensión contenida. Los invitados avanzaban junto a la fuente de piedra grabada con el nombre del fideicomiso, mientras los camareros circulaban con bandejas de plata por salones que duplicaban el tamaño del salón parroquial. El padre Mercer, vestido con traje negro y alzacuellos, mantenía su ademán calmado frente a los donantes, aunque la rigidez de los tendones de su cuello delataba la presión interna al ver ingresar al Papa León XIV flanqueado por Margaret Collins. La viuda caminaba con su mismo abrigo gris, portando la llave de la cocina en su muñeca y sosteniendo el crucifijo original con ambas manos. Al acercarse el sacerdote para advertir en voz baja que el escenario público podría generar un escándalo innecesario, la respuesta del pontífice fijó el marco del evento inminente. El escándalo ya estaba presente, y lo único que restaba por decidir era si la verdad tendría permitido entrar en ese lugar. A las 7 de la noche, los invitados se congregaron en el salón principal de la residencia. El padre Daniel Mercer avanzó hacia la plataforma con la intención de pronunciar su discurso sobre la renovación, la visión y el futuro de la parroquia de San Mateo, pero su sonrisa ensayada desapareció cuando el Papa León XIV levantó una mano, interrumpiendo el protocolo oficial antes de que pudiera comenzar. En lugar de una bendición litúrgica, el pontífice extendió el brazo señalando el techo artesonado, la piscina climatizada visible tras las puertas de cristal y la mesa de comedor dispuesta con mantelería fina para 40 comensales. La pregunta formulada rompió la simetría del evento. ¿Quién pagó por esta casa? Mercer respondió de inmediato apelando al marco legal, el St. Matthew Renewal Trust, y ante la repetición exacta y cortante de la misma pregunta, el director financiero Paul Hennessy intervino asegurando que los fondos parroquiales habían sido transferidos de manera completamente lícita.
La confrontación formal se transformó en un acto de justicia cuando Margaret Collins dio un paso al frente y colocó el viejo crucifijo de madera de la cocina sobre la mesa de mármol. El pequeño objeto, con su barniz gastado, el brazo reparado con nogal y la base oscurecida por el vapor de los guisos, lucía absurdo e incómodo en medio del lujo residencial. Acto seguido, Linda Carver comenzó a leer en voz alta la lista de los donantes, cuyos fondos estaban estrictamente restringidos. James Collins, Evelyn Price, Helen Ward, Arthur Bell, Martha Lewis. Con la pronunciación de cada nombre, el silencio se espesó en el salón. Los asistentes comenzaron a reconocer los apellidos de sus propios vecinos, las memorias de los funerales locales y los huecos reales en los bancos de la iglesia. Mercer intentó apelar por última vez a su máxima de gestión, alegando que la parroquia debía pensar más allá del próximo domingo, pero su voz perdió la firmeza que solía convencer a las juntas directivas. El punto de máxima tensión institucional se alcanzó cuando el pontífice se trasladó a la capilla privada, seguido por todos los invitados. Descolgó del altar el segundo crucifijo de madera, el que James Collins había tallado expresamente para el joven Daniel en su ordenación, y lo colocó en el salón junto a la cruz de la cocina. 2 piezas idénticas de madera del mismo taller, una hecha para recordar el deber del sacerdote, la otra para acompañar el hambre de los desamparados, y ambas terminaron confinadas en una estructura erigida tras retirarle el alimento a los ancianos. Frente a las 2 cruces, el interrogatorio final despojó al administrador de sus argumentos técnicos. Mercer admitió que sabía perfectamente quién costeó sus años de seminario, reconoció que comprendía la exigencia del legado de James Collins y confesó que nunca informó a la viuda antes de transferir el capital. Su última defensa, basada en la pretensión de construir algo más grande para asegurar la parroquia durante generaciones, fue anulada por la voz contenida de Margaret. Ya tenías algo que alimentaba a la gente. El manifiesto del pontífice desmontó la estructura del fideicomiso sin necesidad de recurrir a la estridencia. Ante la asamblea, León XIV dictaminó que la propiedad no sería bendecida como un retiro privado. A partir de la mañana siguiente, los fideicomisarios diocesanos perderían el control del inmueble, el cual pasaría a una administración independiente. Los dormitorios se transformarían en alojamiento temporal para feligreses ancianos en recuperación hospitalaria, y el comedor principal albergaría el programa de asistencia alimentaria clausurado. El decreto incluyó la reapertura obligatoria de la antigua cocina parroquial en un plazo de 7 días, y la restitución total de las donaciones mediante la venta del mobiliario no esencial y la compensación del obispado. La destitución financiera de Mercer fue inmediata, acompañada de la orden de cooperar con las investigaciones civiles y canónicas, y de abandonar el recinto antes que sus propios invitados. El acto de rendición final se escenificó cuando el sacerdote se vio obligado a registrar sus archivos de propiedad para extraer la llave del latón original de la cocina y depositarla en la mano de Margaret, devolviendo formalmente el acceso al espacio que el sistema había intentado privatizar. La caída del modelo de gestión del padre Mercer no se selló con un veredicto legal abstracto, sino con una restitución física inmediata dentro del mismo comedor que se había diseñado para la exclusión. Tras la entrega de la llave, el Papa León XIV ordenó una transformación radical del banquete inaugural. Dispuso retirar las tarjetas de nombres de los donantes de las mesas y mandó que los camareros llevaran la comida preparada hacia el exterior del recinto. Allí, una flota de autobuses trasladó a los ancianos que dependían originalmente de la parroquia. En 20 minutos, el salón de lujo se llenó de andadores, bastones, tanques de oxígeno y abrigos desgastados. El señor Nolan ocupó un sitio bajo una lámpara de cristal cuyo valor superaba el costo de su primer automóvil, mientras la hermana de Helen Ward tocaba las servilletas de hilo fino temiendo que se las quitaran. En medio de ellos, Margaret Collins declinó ocupar la cabecera. Prefirió recorrer las mesas de manera constante, verificando quién necesitaba té, quién debía comer sin sal y quién requería un pan adicional para el desayuno del día siguiente. El trabajo que el sistema había desechado como insignificante fue restablecido en su dignidad originaria. Antes de concluir la noche, el pontífice colgó la cruz de la cocina de James sobre el marco de la puerta principal y colocó la cruz de ordenación de Mercer sobre la silla vacía destinada al sacerdote, dejando que la ausencia de éste hablara por sí misma. Las transformaciones estructurales a largo plazo modificaron definitivamente el paisaje de la comunidad de San Mateo. 7 semanas más tarde, el letrero de hierro forjado de la entrada fue retirado para exhibir una nueva inscripción oficial: Casa de San José, un lugar en la mesa. El fideicomiso de renovación quedó disuelto y los espacios suntuosos de la mansión cambiaron de función según las necesidades reales del entorno local. La piscina climatizada se reconvirtió en una sala de terapia física para la rehabilitación de adultos mayores.
La bodega de vinos se transformó en un centro de almacenamiento de alimentos secos, y las habitaciones privadas pasaron a ser estancias de recuperación para los feligreses ancianos que salían del hospital. Las comodidades que habían justificado el desvío de capitales regresaron a las manos de quienes las financiaron con sus sacrificios, desmantelando por completo la lógica del activo parroquial comercial. A nivel cotidiano, el cambio definitivo se concretó con la reapertura formal de la cocina tradicional de la parroquia. El primer jueves de la reapertura, Margaret Collins llegó a las instalaciones antes de la salida del sol. En su muñeca colgaba todavía la vieja llave de latón sujeta por la cinta azul, un objeto que ya no abría la nueva cerradura instalada tras la auditoría, pero que permanecía con ella como el símbolo de una resistencia humana persistente. Un recordatorio de que algunas puertas conservan su valor histórico y moral, aun cuando sus llaves ya no operen los mecanismos físicos. En el interior, la normalidad regresó al espacio con el encendido de los fogones y el regreso de los voluntarios dismissed. Sobre la estufa principal se volvió a colgar el crucifijo de madera reparado con nogal, permitiendo que el vapor constante de las ollas comenzara a oscurecer nuevamente su base. Debajo de la inscripción original que reclamaba una mesa para los desposeídos, la comunidad labró una nueva línea manuscrita para cerrar la historia de San Mateo. Su lugar estuvo aquí todo el tiempo. La estructura rígida cedió ante la verdad de una viuda, devolviendo la primacía de la institución a las vidas sencillas que la sostuvieron desde su origen.